Bienvenido a la actividad del Centro Internacional Miranda de todos los miércoles. Le damos las gracias a el Centro de Estudios Históricos y a su presidente Omar Hurtado Rayuxen, quien nos cede el espacio todos los miércoles. También los saludamos y la saludamos a nombre de el ministro del Poder Popular para la Educación Universitaria, Ricardo Sánchez. En esta oportunidad vamos a tener una conferencia a cargo de Luis Fernando Damiani Bustillos. Se trata del análisis político del 11, 12 y 13 de abril de 2002. Desde hace algún tiempo el Centro Internacional Miranda ha venido invitando a camaradas que trascienden los temas, ya no hablando de héroes y heroínas ni de anécdotas, sino haciendo el análisis correspondiente. Luis Fernando Damiani Bustillos me acaba de decir que no lea esto completo. Entonces, voy a decir que es magistrado de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, coordinador general del Instituto de Investigación y Posgrado de la Escuela Nacional de la Magistratura del Tribunal Supremo de Justicia desde el mes de mayo. Estudió Derecho en la UCB, Sociología en la Universidad de París y tiene una serie de actividades de formación académica. Sin embargo, en lo particular yo lo conozco por la militancia política ¿desde hace cuándo? ¿Qué decir eso? Me gustan estos viejitos. Bueno, pertenece a la 5G del proceso revolucionario venezolano y tiene varias publicaciones. Me dijo que no las leyera, sin embargo me dijo que va a estar hablando durante 45 minutos o una hora sobre el tema en cuestión. Una vez que Luis diga la conferencia, después viene el ciclo de preguntas y respuestas. Por ahí ya le están distribuyendo los papelitos donde ustedes ponen sus propuestas, sus preguntas. Y después vamos a tener un acompañamiento musical de parte de nuestro cantador, poeta del pueblo, Edgar Parra Arana, que ya lo vi que está por ahí. Y bueno, vamos a darle, pues. Vamos a escuchar entonces a Luis Fernando Damiani Bustillos haciendo el análisis político del 11, 12 y 13 de abril de 2002. Tiene la palabra, profesor. Bueno, buenos días a todos y a todas, ¿no? Bien, agradecer al Centro Internacional Miranda, a su presidente, Domingo Medina, a Xavier Sarabia, y también al Centro de Estudios Históricos, ¿no? Aquí en la Casa de Historia Insurgente, ¿no? Al profesor Omar Hurtado por haber construido este espacio de reflexión sobre un hecho histórico fundamental como el que se dieron en los días 11, 12 y 13 del 2002. Bueno, he sido convocado por el Centro Internacional Miranda para realizar un análisis político del golpe de Estado del 2002.
No voy a realizar una descripción documental del hecho. Mucho han sido las intervenciones que mediante documentos, testimonios, artículos, libros, documentales, se han elaborado sobre esta fecha y sobre los hechos que ocurrieron en Venezuela en estos días. Trataré de hacer un análisis político sobre los acontecimientos. Cuando nosotros recordamos el 11, el 12, el 13 de abril del 2002, pensamos al golpe de Estado, es decir, al derrocamiento, toma de institución del gobierno constitucional, legal y legítimo del presidente Hugo Chávez y de todos los poderes del Estado venezolano. Fue en primer lugar un acto violento, jurídicamente ilegítimo, que desconocía la Constitución y el derecho vigente. Fue un golpe de Estado que disolvió los poderes públicos y suspendió nuestra Constitución del año 1999, y respetando la voluntad popular. Pretendía un cambio de la Constitución, la transformación del sistema de gobierno y de las relaciones entre las fuerzas del poder político, social y económico. Lo que aconteció el 11 de abril contra el orden establecido, la toma ilegal del poder político, no fue una revuelta, porque no fue un acto espontáneo, fue planificado. No fue un motín espontáneo, desorganizado. No fue una rebelión, fue un verdadero golpe de Estado. Fue producto de la conspiración, del entendimiento secreto entre distintos grupos de la sociedad civil y política venezolana, que pretendía, por medio de un complot, de la conjura, derribar el poder político y estatal establecido para imponer desconocimiento a la estructura legal del país. El triunfo violento, forzado, brutal de sus intereses en el Estado venezolano. Como golpe de Estado fue violento, autoritario, conservador, reaccionario, fascista. Es complejo dar una caracterización precisa y exhaustiva del golpe de Estado del 2002 en Venezuela. Ha sido una experiencia histórica dolorosa, penosa, y sin embargo, su análisis es fundamental para nuestra práctica política actual, para nuestra práctica política cotidiana. Con el golpe de Estado del 2002, se pretendía, como resultado de un acto de fuerza, volver a controlar al Estado venezolano y a toda la administración pública, centro de ejercicio del poder del Estado. Con el golpe de Estado, los golpistas pretendían, con un acto de fuerza, retomar el poder y el control sobre todas las funciones ejercidas por el poder estatal. El golpe de Estado tiene que ver con el poder político. Aspiraban a la toma del poder político que le permitiría volver a controlar e influir sobre el aparato de Estado venezolano, poder público propietario de la riqueza petrolera. Retomar el poder socialmente organizado y concretado a través del aparato de Estado. A esta altura nos podemos preguntar cuáles fueron las razones, las causas, los actores, los grupos y las fuerzas económicas sociales que han producido el golpe de Estado.
También nos preguntamos quiénes fueron los actores que provocaron conscientemente la ruptura de la legalidad, pretendiendo un vuelco total del sistema jurídico político venezolano. Con la llegada a la presidencia de la República Bolivariana de Venezuela de Hugo Chávez, el 6 de diciembre de 1998, surge en nuestro país la posibilidad política y real de construir en Venezuela una sociedad distinta a la propuesta política neoliberal y a la lógica de la democracia representativa de la Cuarta República. Chávez coloca en el centro del debate nacional la necesidad de construir una nueva democracia participativa, protagónica, comunitaria. El resto es edificar una nueva y amplia arquitectura institucional. El reto es construir un Estado soberano, también en la economía, a través de la nacionalización real de los recursos y de las industrias estratégicas que intervienen en las políticas de redistribución de la riqueza social, que exprese un cambio en el poder de las clases sociales. La nueva Constitución de 1999, promesa electoral de Chávez, legitima un nuevo Estado constitucional social de derecho y de justicia, que supera al Estado de derecho liberal burgués. La nueva Constitución se ha producido con la participación por primera vez en la historia de Venezuela de sectores y organizaciones populares. Estamos en presencia de una Constitución que representa grupos y clases excluidas en el sistema sociopolítico anterior. Apoyado en la Constitución de 1999, empieza a configurarse un proyecto revolucionario que propicia la conquista del poder por parte de amplios sectores populares. Paulatinamente empezaba a tomar forma y cuerpo el proceso sociopolítico bolivariano chavista. Apoyado en la Constitución, viene configurando una nueva forma de Estado. El proceso bolivariano, sustentado en la Constitución y en el nuevo ordenamiento jurídico, me refiero a las 49 leyes habilitantes, decretos ley, tenían un carácter progresista, emancipador. A raíz de la promulgación de tales leyes, Fedecámara y la Confederación de Trabajadores de Venezuela convocaron un paro cívico para el 10-12 del 2001, el 10 de diciembre, 4 meses antes del golpe de abril. Y, por ejemplo, la ley de pesca provocó que la flota pesquera privada venezolana comenzara una huelga indefinida. Recordemos el llamado de Guido Solari, presidente de FENAPESCA, ya que ellos consideraban que afectaba los intereses industriales. Era una ley que favorecía a nuestros pescadores de orilla. El 19 de diciembre del 2001, repito, 4 meses antes del golpe, Fedecámara interpuso, pasa la lucha jurídica, una acción judicial solicitando la nulidad de los 49 decretos leyes. Pidieron también una revisión de las leyes en la Asamblea Nacional. Recordemos que se nombró una comisión para analizarla. El 23 de enero del 2002
se llevó a cabo una marcha multitudinaria contra la ley de tierra. Recordemos que era una ley que favorecía a nuestros campesinos. Podemos observar y analizar en todas estas leyes la manifestación de la lucha de clase en el ámbito jurídico. Será en el golpe de Estado del breve gobierno de Pedro Carmona que se derogaron las 49 leyes mediante el acta de constitución del gobierno de Pedro Carmona, conocido como el Carmonazo. Es importante señalar, no lograron derogarlas del todo porque todos sabemos que uno de los requisitos es que se publiquen en la Gaceta Oficial. Entonces no llegaron, no tuvieron el tiempo, por decirlo así, de publicarla en la Gaceta Oficial. Pero sí en el acta, al leer el acta y analizar el acta, podemos encontrar esta intencionalidad. Bien, es decir, muchos meses antes del golpe, ciudadanos, poderes civiles y sectores integrantes del Estado empezaron a activar procesos de desestabilización del gobierno, acciones orientadas a generar caos social, caída del gobierno y acceder nuevamente al poder político. En respuesta al gobierno de Chávez, que produciría un cambio social en la estructura y en la organización del poder popular, estos sectores proponían el restablecimiento de la democracia de tipo representativo. El poder del proyecto político de Chávez empezó a legitimarse todos los días, ejercía su autoridad con el apoyo consensual de las grandes mayorías nacionales. Su política venía aceptada, las nuevas reglas constitucionales venían interiorizadas. Todo esto aseguraba la aplicación efectiva de sus decisiones. Sus políticas siempre eran sustentadas por el apoyo de las grandes mayorías. Repito, el ejercicio del poder del presidente Chávez no solamente era legal, estaba también legitimado. Había un gran apoyo y consenso popular en sus decisiones políticas. La reconfiguración institucional a través de su nuevo poder y proyecto, la intensidad del cambio empezaba a incidir en la naturaleza de las relaciones sociales y sobre los fundamentos sociopolíticos de la nación. Empezaba un proceso de ruptura con el modelo político anterior. Se reconfiguraba el Estado a través de un nuevo poder popular. La exigencia de operar transformaciones era inexorable. Repito, el nuevo texto constitucional que contiene nuevas normas fundamentales relativas a las organizaciones de los poderes del Estado y a los principios a los cuales se debe inspirar sus acciones, favorecía la construcción de un nuevo tipo de sociedad fundada en el poder popular. Recordemos el preámbulo, el artículo 2, 3, 62, 70, 184 de nuestra Constitución Nacional, avanzando hacia una nueva y más democrática distribución del poder. Es a partir de este momento que se evidencia en nuestro país un conflicto entre dos bloques sociales en torno a la cuestión de la hegemonía. Recordemos que estos dos conceptos los viene trabajando el presidente Maduro desde comienzo de año, el concepto de bloque histórico y el concepto de hegemonía. Vamos a trabajar estas próximas páginas con estos dos conceptos. Repito, es a partir de este momento
No es que no existía antes la lucha de clase, pero comienza a retomarse bloques y alianzas y unidades tanto internamente con el exterior, ¿no? Bien, repito, es a partir de este momento que se evidencia en nuestro país un conflicto entre dos bloques sociales en torno a la cuestión de la hegemonía. Dos bloques históricos que pretenden acreditarse, como decía Gramsci, como guía hegemónica, es decir, política, social, moral, intelectual, en nuestro caso, de la nación venezolana. Estamos presenciando una lucha, yo diría, existencial. Eso me llevó el otro día a sacar a la conclusión que la lucha en Venezuela, el conflicto en Venezuela, y hay que caracterizarlo como un conflicto existencial. Conflicto existencial entre dos proyectos sociopolíticos del país muy diferentes. Esta pugna se manifiesta, comienza a manifestarse, a tomar impulso, si podemos decir, desde hace 26 años, independientemente que el presidente Chávez gana las elecciones hace 27 años. Repito, desde hace 26 años, como una lucha honda, muy intensa, en torno a la naturaleza del modelo económico, social, político y cultural que debe asumir nuestra sociedad. Una lucha para definir la naturaleza del Estado venezolano, que especialmente en el caso concreto nuestro, siendo propietario de la tierra, el Estado venezolano ha adquirido tal nivel de autonomía que es una fuerza social e histórica poderosa y efectiva, que influye a su vez en la naturaleza y en el funcionamiento de la infraestructura de nuestra sociedad. La lucha es por el control del Estado venezolano, que es, como todo Estado, instrumento de dominio de clase, dominio político, que siempre es un reflejo y una expresión de los conflictos entre los grupos y las clases sociales en una sociedad. Si analizamos el rol del Estado con su autoridad legal, burocracia, sistema de justicia, Fuerzas Armadas, podemos afirmar en primer lugar que es solo el Estado que en cualquier sociedad hace posible el dominio de unas clases sobre otros, otorgando estabilidad y manteniendo aquellas condiciones sociales que permiten a unos grupos y clases de quedar en posición dominante. Segundo lugar, es que el mismo Estado en realidad es un instrumento de dominio de clase y que su fin es llevar adelante los intereses de esta clase. En Venezuela, desde hace 26 años, como acabo de señalar, estamos observando una pugna por el destino de nuestra república, una lucha por parte de dos distintos, repito, bloques históricos por realizar su hegemonía, que es la sola que asegura la cohesión de un bloque histórico y revela la capacidad de las clases sociales a hacerse cargo, dominando el Estado de la entera sociedad. La lucha es entonces por la hegemonía, que indica una situación histórica en que la dominación de clase se funda no solamente sobre la fuerza, la coerción y la violencia, sino también sobre el consenso de las clases dominadas. Controlando el conjunto de los aparatos ideológicos distribuidos en la sociedad civil, las clases hegemónicas tienen la posibilidad de difundir, de imponer sus representaciones, sus valores sobre los otros, sobre las otras clases sociales, y ejercer así una dirección ideológica
de la sociedad. La lucha era y es por la hegemonía, que es material, es decir, propiedad de las fuerzas productivas, y es espiritual. Los aparatos ideológicos son el lugar de choque, el enclave de la lucha de clases. Y esto es importante para ver qué papel jugaron fundamentalmente las televisoras y poder entender lo que juegan hoy el Internet y todas las redes sociales. Pero la hegemonía no es un fenómeno, no es un proceso fijo, estable. La hegemonía se conquista, se gana, pero también se pierde. El golpe de Estado del 11 de abril del 2002, sorpresivo como todo golpe de Estado, fue realizado por élites, grupos y clases sociales que con la victoria presidencial de Chávez y la realización legal y legítima de su proyecto político emancipador y apoyado por las grandes mayorías populares, estaban perdiendo poder. Estaban perdiendo el control del Estado venezolano y estaban, por ende, perdiendo también su hegemonía. Las clases, las élites, los grupos que propiciaron el golpe de Estado del 11 de abril estaban perdiendo su poder y su potencia material dominante en la sociedad venezolana, pese a que controlaban aún la superestructura ideológica, que no siendo nunca socialmente ni políticamente neutral, seguía expresando aún sus relaciones de poder y de dominación con la reproducción cotidiana de su ideología dominante. Este bloque histórico opositor, conducido por la nueva clase dominante, transnacional, la superclase, vinculados a los aparatos militares y diplomáticos de Estados Unidos y Europa, estaban representadas en el 2002 por los partidos políticos de oposición, por los sindicatos patronales. Recordemos la CTV, Fedecámara, la tecnocracia de PDVSA, los medios de comunicación, los profesores e investigadores de universidades públicas y privadas, por instituciones como CEDICE, grupos como Santa Lucía, Grupo Roraima, por el alto clero de la Conferencia Episcopal, por grupos militares de alto grado formados en las escuelas de las Américas y los representantes de bancos y de organizaciones no gubernamentales. Este bloque social aspiró y aspira a retomar el poder político y desde el Estado imponer en Venezuela su modelo político, su modelo económico fundamentado en una nueva constitución. Se ha dicho que un papel fundamental en el golpe del 2002 fue desempeñado por los medios de comunicación, herramienta central de dominación del gran capital y constructores ideológicos de nuestra sociedad. En el 2002, todos los medios de comunicación estaban vinculados a las relaciones materiales de dominación de la Cuarta República, que aseguraba su reproducción y la representación bajo formas de ideas y mensajes comunicacionales de tales intereses. Los medios de comunicación, ocultando siempre su base material sociopolítica y económica, seguían reproduciendo y representando los intereses de clases y grupos vinculados a la Cuarta República, reproduciendo formas de ideologías
que era, como diría Gramsci, el cemento que intentaba asegurar aún unidad y adhesión a la forma, en nuestro caso, de gobierno de la Cuarta República. En el 2002, los mass media, constructores del poder espiritual, influenciaban la manera de pensar de los venezolanos en contra del proyecto político del chavismo. Los mass media en el 2002, como constructores ideológicos de la sociedad, a través de su monopolio mediático y cultural comunicacional, controlaban la conciencia de las masas populares, colonizando su conciencia social en contra del proyecto político emancipador y popular del presidente Chávez. Eso eran lo que creían. Toda la industria cultural promovió el golpe de Estado. Fue un eficiente y eficaz aparato de dominación de la burguesía. De esta experiencia, el chavismo aprendió en la práctica cómo la batalla por formar y moldear la conciencia colectiva era y es el principal campo de batalla por los procesos políticos emancipadores, por ser el mecanismo de reproducción ideológica, un eficiente mecanismo de reproducción de las relaciones de poder en la sociedad. Los mass media, en su función política, son los instrumentos reproductores o modificadores de las relaciones de poder en los distintos espacios de organización y conflictos sociales. Los propietarios de los medios de comunicación, que son muy pocos, tienen el poder de decidir lo que habrá de comunicarse o censurar a muchos, es decir, censurar a las grandes mayorías. Los medios de comunicación en el golpe del 2002 han sido un grupo de presión y de interés muy activo en el derrocamiento del gobierno popular de Hugo Chávez. En resumidas cuentas, la ideologización, función de los mass media, es una condición fundamental para el mantenimiento o la transformación del orden social, político y económico existente. Los medios de comunicación aseguraban la legitimación de un gran orden social, legitimando tanto el sistema de dominación social como el sistema de dominación estatal, o por el contrario, pueden trabajar eficazmente como hicieron con el gobierno chavista a su deslegitimación. Las élites políticas, económicas y militares, que como élite ocupaban lugares estratégicos en la estructura y en la superestructura del sistema político de la Cuarta República, participaron en el golpe de Estado. Las élites del poder económico, político y militar que tomaban en la Cuarta República decisiones de importancia nacional, las 3 o 4 grandes jerarquías institucionales vinculadas a los gobiernos Adeco y Copellano. Todos ellos fueron sujetos activos en el golpe de abril. Eran grupos élite que concentraban y controlaban el Estado entre el año 1960 y 1999. Actuaban de manera unificada y disponían de un poder político y estratégico. En el golpe estaba la mayoría de la élite del poder de la Cuarta República, que detentaban roles estratégicos en el poder estatal, aliados de las clases dominantes que se ocultaban detrás de la ideología democrática burguesa. Otro grupo del estatus que jugó un papel importante en el golpe de abril fue la tecnocracia de PDVSA. Decía Chávez,
es un Estado dentro del Estado. El poder de los técnicos, de los tecnócratas, era absoluto. Los tecnoburócratas de PDVSA, portadores de la lógica del tecnocratismo y de la tesis del fin de la ideología, eran portadores de la idea que son los hombres de negocio, las corporaciones, la tecnoestructura, los decisores ante la ignorancia del pueblo, y que es fundamentalmente el tutelaje elitista y meritocrático y las soluciones autoritarias elitísticas la que debe llevar adelante la solución de los problemas políticos y sociales. La respuesta de las mayorías populares al golpe, luego de la perplejidad, del desasosiego, la preocupación, el sobresalto, el temor, el malestar, fue la indignación, la ira, la irritación y la rabia, la repulsión. Hubo disgusto, enfado, enojo, hubo aversión absoluta, no hubo cobardía frente a tanta violencia y agresión simbólica. Hubo valentía, hubo valor. Las grandes mayorías no se desmoralizaron, permanecieron firmes ante esta circunstancia tan adversa, con ánimo, valor, coraje, firmeza, decisión. El pueblo salió a la calle para defender su líder y proyecto de país. Bajó. Salió a la calle para defender su líder y su proyecto de país con lealtad, con deseo de responder y no claudicar. Salió a la calle con aliento, apego, audacia, decisión, devoción, impulso, compasión y entusiasmo. Salió a defender su líder y su proyecto político. Con fe, fervor, esperanza, que el nuevo proyecto político, que la nueva Constitución de 1999 pudiese realmente concretarse y tener éxito. El pueblo, resuelto y decidido, respondió, como le decía, con mucha valentía y mucho coraje. El proyecto político bolivariano había creado entusiasmo y alegría que impulsaba la acción colectiva para concretarlo. Había firmeza, fortaleza, motivación para desplegar la propia vitalidad en conseguir los anhelados objetivos políticos. Sin duda, el rechazo del golpe tuvo que ver con la personalidad de Hugo Chávez, su liderazgo, sus cualidades extraordinarias que propiciaron un proceso histórico trascendente de transformación social en Venezuela. Sin duda, el liderazgo de Chávez ha tenido mucha influencia en grupos, comunidades y organizaciones. Chávez, como líder político, concibió junto a una vanguardia consciente un proyecto político popular emancipador. Sin duda, ha sido un gran líder, con una autoridad legítima por las mayorías populares de nuestro país, capaz de movilizar al pueblo para alcanzar objetivos y metas profundamente democráticas. Con su discurso, comportamiento, imagen, gestos, actuaciones, ha representado los intereses de clase de las mayorías populares, propiciando cambios y transformaciones políticas, y ha creado sobre todo una conciencia política popular. Contra el golpe del 11 de abril se levantó con firmeza un pueblo consciente que empezaba a asumir tímidamente
su papel activo y protagónico en este complejo proceso político de liberación nacional. El presidente Maduro, que el 15 de enero de este año, del 2005, en el mensaje anual a la nación, propone una gran y poderosa reforma de constitución para profundizar y ampliar la democracia política en nuestro país, definir el perfil de la sociedad, construir y caracterizar las bases de la nueva economía. Entre los puntos de la necesaria reforma constitucional está, en primer lugar, la creación del poder comunal, que se unirá a los 3 niveles de gobierno ya existentes: el nacional, el estatal y el municipal. El poder comunal será el nuevo eje fundamental del Estado nacional. Esto implicará también la actualización de los términos jurídicos políticos en todo el ámbito constitucional. El presidente Maduro propone como necesaria, 25 años después de la promulgación de nuestra Constitución, de la promulgación al interior de ella del Estado popular, participativo y comunal, garantizando el control popular y organizado en la planificación, acción, seguimiento, control y gestión conjunta, pueblo, gobierno. Estamos avanzando hacia un nuevo modelo de Estado, un Estado comunal donde el pueblo es el protagonista en la toma de decisiones, y no solamente en la toma de pequeñas decisiones, sino de grandes decisiones, a través de los consejos comunales y las comunas, que son estructuras de participación democrática desde la base, mediante la deliberación y el debate público. Sin embargo, realísticamente, tenemos conciencia que en estas últimas 2 décadas los golpes de Estado han adoptado formas menos evidentes mediante técnicas de desestabilización económica, golpe de mercado y, en este momento, golpe financiero. Generación de clima de caos social, guarimbas, saqueos, comanditos, huelga, agudizando mediante el uso de las redes y los medios de comunicación de masas internacionales. Han transcurrido 23 años del golpe de Estado del 11 de abril del 2002. Desde entonces, en nuestra sociedad ha estado siempre presente expresiones y amenazas fascistas. Es un elemento presente en nuestra actual historia política y, por lo tanto, debe ser claramente reconocido, analizado y combativo. Es la expresión de los intereses de la plutocracia, de los grandes capitales, y su función es contrarrevolucionaria en el doble sentido de ataque frontal contra las organizaciones populares y de la clase trabajadora, y el intento de frenar todo proyecto emancipador de desarrollo histórico en nuestra patria. Debemos estar conscientes, debemos tener conciencia que guíe y oriente la acción de cada uno de nosotros, nuestros centros de trabajo y en nuestras comunidades, que cuando el capital no puede dominar en su forma política representativa por el rechazo de los sectores populares, al perder consenso como lo han venido perdiendo en los últimos años, pasa a la forma de dominación autoritaria, a la forma de dominación fascista. Es decir, cuando pierden el consenso y ese consenso se convierte en disenso, pasan a nuevas formas. Estamos en un momento histórico
que a veces no tenemos conciencia de cambio en nuestra estructura jurídica. Estamos en el paso de una democracia semidirecta a una democracia directa. Así como pasamos de una democracia participativa, indirecta, liberal, burguesa, con el nacimiento de esa nueva brújula que guía y orienta las relaciones entre el Estado y entre el Estado y los ciudadanos, construyendo una democracia semidirecta, vamos ahora a una mayor distribución del poder que a través de la construcción de una nueva forma de Estado. Tenemos que construir los principios filosóficos que después se materializarán en las leyes que guiarán las nuevas relaciones sociales en los diferentes ámbitos de nuestra sociedad. Las relaciones sociales socialistas. Muchas gracias. Emily. Bueno, después de la excelente exposición de Luis, quien además nos dio una lección también en el tiempo, 45 minutos exactos duró la conferencia. Vamos ahora con las preguntas que tenemos aquí. La primera pregunta es, ¿qué papel jugó la base militar gringa que estaba en el Fuerte Tiuna en el golpe de Estado? Nunca se dijo nada de esta participación. ¿Cuál fue el papel de la CTB el 19 de diciembre de 2001 y su relación con la Federación, la CTB del siglo XX? Federación, sí. Debe ser otra central sindical Sí, del siglo XX. sí. ¿Cuál es la respuesta de la comunidad internacional ante los acontecimientos de abril de 2002? ¿Cómo influyeron los eventos del golpe de Estado de abril de 2002 en la percepción política y social de la juventud venezolana de esa época? ¿Y cómo influye en la actualidad? ¿Cuáles fueron las consecuencias económicas durante y después de los acontecimientos de abril de 2002? ¿Qué sugiere a los jóvenes en estos momentos? ¿Considera usted que la alocución de Pedro Carmona, el breve, contribuyó también a correr el velo y mostrar el rostro real de la élite fascista al pueblo? Mostró lo que se venía tramando claramente la élite económica nacional e internacional. Y llegan más. Buenos días, compatriotas. Felicitaciones por compartir tus conceptos y tu percepción revolucionaria socialista bolivariana. La profundización de la democracia protagónica en las comunidades y en los centros de trabajo. ¿Cómo sería una estrategia desde los centros de trabajo para hacer la revolución del mundo del trabajo con nosotras y nosotros trabajadores? ¿Cuál es la tarea de la fuerza revolucionaria en la actual etapa? Tenemos bastante, profesor. 45 minutos más. La última es papel de la... Sí, papel de la... Ahí aquí está. De la fuerza revolucionaria. ¿Considera que la nueva reforma constitucional pudiera incluir en su nueva visión un impulso para continuar liberando las fuerzas productivas, así como la ampliación de las relaciones comerciales internacionales enfocadas en el ALBA y Latinoamérica?
Tiene usted la palabra. Sí. Bien, fundamentalmente la pregunta podemos clasificarla en tres tipos de preguntas, ¿no? Decía que la pregunta la podemos clasificar en tres grandes temas, ¿no? El primer tema tiene que ver, vamos a decir, con la dimensión jurídica, política del país. La otra tiene que ver con la dimensión económica y la tercera, vamos a ver, fundamentalmente, con la juventud, vamos a decirlo así, con la juventud. Hay dos preguntas que tanto la juventud del pasado como la juventud actual, ¿no? Se dirige, ¿no? Pero yo comenzaría con una que no está en este grupo, que es la primera, que tiene que ver con problemas de geopolítico y de relaciones internacionales. La participación gringa, ¿no? La pregunta está dirigida a la participación gringa desde, vamos a decir, la oficina que tenía en el Fuerte Tiuna, ¿no? Que es la delegación militar gringa en el Fuerte Tiuna, ¿no? Desde hace algunos años se venía pidiendo algunos sectores la salida de esta base gringa, ¿no? De la delegación del ejército americano en Fuerte Tiuna, fundamentalmente por lo siguiente: cuando se presentó el conflicto entre Venezuela y Colombia, se descubrió que con los monjes, ¿no? El caso de los monjes, se descubrió que la base gringa que estaba en Venezuela le pasaba información a la base gringa que se encontraba en Colombia. Pero el contexto era un contexto, vamos a decirlo, liberal, de los intereses, vamos a decirlo, de las élites aliadas por los gringos, y no se logra a través de propuestas populares llevar adelante esta propuesta. El comandante Chávez, claro, ya acuérdense que en el 2004 ya el comandante declara, porque hay dos declaraciones fundamentales: la declaración de ser Venezuela un país antiimperialista, ¿no? Antiimperialista, y posteriormente declara la vía en un proceso de transformación hacia el socialismo, ¿no? Posteriormente, claro, no tenía ningún sentido tener los enemigos dentro de casa, ¿no? Tener los enemigos dentro de casa, porque sabemos bien cómo los intereses de Venezuela chocan contra los intereses, en este caso, ahora es la pregunta internacional que se hizo, no solamente con el imperialismo norteamericano, sino con el bloque atlántico, estamos hablando con los países de la Comunidad Europea. Se logra sacar, pero no solamente eso, acá la conspiración y la participación gringa se manifestaba en todas las dimensiones de la sociedad. Importante leer, vamos a decirlo, la participación del embajador norteamericano, que en ese momento era un señor de apellido Chapiro, el papel que jugó Chapiro en reuniones tanto en el Country Club como en La Lagunita. Les recomiendo, sobre todo a los más jóvenes que están aquí, un texto fundamental para conocer los sucesos del 11, el 12 y el 13 de abril, por la descripción de los acontecimientos, que es el texto de Ernesto Villegas, que lleva por título Golpe Adentro. Vamos a decir, ahí van a ver, porque van a ver cómo se concretiza y se materializan las categorías que hemos venido manejando en la mañana de hoy. Hay los textos que sacó la Defensoría del Pueblo, que son los textos sobre los documentos del golpe. Ahí pueden analizar, hay textos que recogen, como un texto fundamental que recoge ya la experiencia popular, las anécdotas de los que participaron, la forma como el movimiento popular se fue organizando y bajando y articulando, ¿no? En fin,
ahí encontramos. Entonces, la participación tenía que sacar a los gringos y Chávez le dio un ultimato y lo sacó. Y todo lo que significaba sacar a los gringos, ¿no? Ahora, del Fuerte Tiuna. Una acción de vanguardia y una acción de adelantar frente a la política antiimperialista. Eso tiene que ver con la pregunta de la comunidad internacional, que sí, bueno, el problema es que nosotros no solamente nos estamos enfrentando a los Estados Unidos, nosotros nos estamos enfrentando a un bloque muy poderoso que es el bloque atlántico. El bloque atlántico formado por la Comunidad Europea y por países aliados a la Comunidad Europea, como es Suiza y como es el Commonwealth, como es Inglaterra, ¿no? Acuérdense que en la etapa que nosotros estamos viviendo en este momento, que hay que caracterizarla, vivimos en, vamos a decir, una tercera etapa de desarrollo del capital. Algunos la llaman globalización dentro de la estrategia neoliberal, que en estos momentos está en transformación, en lo que se denomina una globalización postdemocrática. ¿Se está oyendo ahí atrás? Sí, ok. Una globalización postdemocrática y el problema que tenemos que ver a Venezuela desde un punto de vista geopolítico. O sea, en estos enfrentamientos, que para mí, vamos a decirlo, en esta etapa, en un mundo pluripolar, y en esta etapa de desarrollo del capital, que existe enfrentamiento interimperialista, Venezuela tiene grandes recursos, ¿no? Tenemos grandes recursos y estos recursos son fundamentales para alimentar, vamos a decir, los bandos de la guerra, ¿no? Entonces, es importante que nosotros, desde nuestra venezolanidad, cada uno de nosotros, no solamente estemos armados, sino también armada la conciencia, ¿no? Para defender nuestro subsuelo, nuestro territorio, porque fundamentalmente vienen por esos recursos. Esos recursos, y hay que estar preparado para defenderlo para nuestras futuras generaciones, ¿no? Nosotros, la característica del presidente Chávez, fundamentalmente las características políticas por la cual fue motivado a llevar adelante el golpe de Estado, y se lo recomiendo a los estudiantes que lean cómo usufructuaron los Estados Unidos y los países europeos, fundamentalmente los Estados Unidos, nuestra riqueza minera. ¿Qué tanto por ciento se llevaban? ¿Cómo dejaban las migajas? ¿Cómo las migajas que quedaban se las repartía una élite política, económica? Y claro, cuando digo las migajas, el 20%, el 30%, que decían que llegamos a veces, ¿no? El problema era cambiar ese modelo porque no podíamos salir, voy a utilizar la palabra, no me gusta utilizarla, pero sí se puede permitir en el ámbito de la comunicación, salir de las condiciones de subdesarrollo, ¿no? En ese sentido. Es decir, el problema, el reto que tenemos nosotros es cómo desarrollarnos, ese es el gran problema, pero no nos podemos desarrollar, vamos a decir, con el tipo de política económica que se venía desarrollando en la Cuarta República. Por eso el esfuerzo que tenemos en este momento de transformar estas relaciones, ¿no? Bueno, así como el rechazo internacional de 59 países apoyaron el golpe de Estado de Guaidó, en ese momento varios países de la Comunidad Europea Internacional el golpe también fue planificado en España. En el texto que yo les acabo de mencionar de Villegas, podemos ver qué papel jugó el embajador de España en este golpe de Estado. Ya es la descripción, muy buena la descripción y muy bien documentada la descripción para ese sentido. No podemos hablar de la juventud en general. ¿Cómo influyó el golpe de Estado en la juventud? Lo que pasa depende, la juventud tiene un origen de clase. Bueno, por ejemplo, en la juventud de los sectores altos, por los sectores medios,
fundamentalmente, oye, de manera negativa, gran frustración. Tenían la esperanza de volver sus padres y sus familias a retomar el poder. Entonces viene la gran frustración. Algunos de ustedes me dicen que en algunos sectores populares, depende, ya Chávez conversaba cuando él hacía el análisis. Por ejemplo, cuando le decían a Chávez, pero los cacerolazos, y Chávez respondía, sí, los cacerolazos fueron los sectores medio y medio alto. Le dieron, pero en los barrios también se dio cacerolazo. Entonces él respondía, recordemos que el 30% de los sectores populares no votaron por mí. Es decir, eso es para no utilizar categorías poco elásticas, fragmentadas, en ese sentido, ¿no? Entonces él respondía, sí, en verdad, en 30% de los sectores populares que se manifestaban en contra. Entonces, claro, ahora, lo importante para la juventud, y tiene contestar esta pregunta en la juventud actual, que la juventud actual tiene que formarse, y no solamente formarse en materias técnicas, sino formarse en ciudadanía, formarse en venezolanidad, formarse en relación a valores, formarse en la historia, formarse en cómo deben ser las relaciones y las interacciones sociales, las nuevas relaciones sociales, que no pueden estar basadas en la explotación y la dominación y la especulación. Y formarse para pelear, porque le va a tocar pelear. Toca pelear. Ahora, la pregunta que se hace la juventud, ¿con quién me cuadro en este bloque histórico que hemos denominado aquí? Es una pregunta, son decisiones de vida. Tenía la edad de ustedes, yo decidí. Son decisiones de vida, son problemas existenciales que están ahí afuera. Y frente a esa realidad, ¿qué hacer? Bueno, pero para eso tenemos, y en otra oportunidad tenemos que saber qué significa un sistema de gobierno representativo, indirecto. ¿Qué significa un sistema de gobierno directo, participativo, protagónico? ¿Qué significa una estructura burocrática como la que tenemos y qué significa una nueva estructura en la cual nos podamos reunir, formular las políticas, gestionar las políticas, distribuir las políticas? Y a medida, porque ya estamos dando los primeros pasos, a medida que vamos ahora a pasar de la comuna a la comuna regional o estatal para construir un Estado, un gobierno comunal, ¿no? Un problema. Socialismo es democratizar el poder. ¿Qué significa si el poder lo tenemos unos pocos? Lo que estaban diciendo, yo lo acabo de señalar, que cree que la tecnocracia, yo tengo derecho de ir a este país porque yo estudié. Lo peyorativo, la chusma. Lo peyorativo, queremos paz. Y tenemos que construir las bases materiales de la paz. Si no construimos las bases materiales de la paz, aquí no habrá paz. Porque la desigualdad material es odiosa. El problema no es hágase la paz. Vamos a construir las condiciones materiales de la paz, pero no solamente las condiciones. Tiene que ver con la pregunta que me hicieron, el papel en el ámbito económico, ¿no? En las comunas. El papel del ámbito económico en las comunas. Claro, en estos momentos profundizamos más en el ámbito político, en el ámbito del poder, en el ámbito de la toma de decisión, de la gestión. Pero ya se tiene que ir pensando en la democratización del poder en el ámbito económico, en la estructura económica. Son pasos. Recuerden que esto se construye, y esto hay que tenerlo bien claro, esto se construye estratégicamente. Una de las cosas en el campo de las ciencias sociales que nos enseñó Carlos Marx es que debemos analizar la situación, es decir, las correlaciones de fuerza, la fuerza, los vectores de poder, para ver qué podemos hacer. Podemos hacer.
Si no elaboramos un buen diagnóstico, pasa lo que un médico elabora un mal diagnóstico. Y lo que nos ha pasado mucho los que estamos aquí, que nos conocemos hace varios años, ¿no? En relación a los diagnósticos. Entonces, no. Yo creo que en estos momentos y en relación a la fuerza, llevamos, vamos a decir, y en relación a la reforma constitucional, tenemos que, vamos a decir, tipificar, legalizar lo que la realidad nos permite hasta este momento. Si nos ponemos con deseo, y el último libro que me leí anoche y cosas, nos pasa lo del 2007. Yo creo que ya tenemos los pantalones largos para llevar el pulso. Yo creo, lo digo, creo por los análisis que tengo que lo estamos llevando bien. Estamos haciendo lo que se debe hacer. Y los que están haciendo lo que no se debe hacer, la realidad le está dando así. Está como un compañero, un camarada de hace años que el otro día estuvimos hablando, muy crítico. Y después que me dio, le dije, mira para atrás. ¿Para qué? Para que veas cuántas personas te siguen. No tenía nadie. Es momento de los pantalones. Bien, son procesos. Aquí está la pregunta, ¿no? Ustedes ven el papel de la Confederación de Trabajadores de Venezuela. Bueno, un papel patronal, vamos a decir, la construcción de una élite. Era una élite. En este caso, la CTV. Pero la CTV no era la única central. Existía la QTV, que era una central obrera clasista, comprometida con los intereses del movimiento obrero. Y la CTV patronal se construye, que es un concepto que debemos trabajar bien, hay que tener cuidado, el concepto de élite. Entonces tú veías, lo pueden ver, las alianzas entre un sindicato patronal como Fede Cámara, sentado, conversando y tomando con la Central de Trabajadores de Venezuela. Una alianza. Hoy hay un esfuerzo, acuérdense que esto no es una varita mágica, hágase la democracia interna en los sindicatos, en los gremios, y no existe ese problema. En relación a las comunas y la organización comunal. Yo creo que paralelamente a los problemas de mercado internacional, a los problemas de inversión, o sea, de toda una serie de dimensiones, yo soy partidario que ya las comunas comiencen la organización económica. Eso está planteado. Algunas comunas hasta ahora, los recursos que se le han dado, han construido pequeñas, vamos a decirlo, pequeñas unidades de producción en que la ganancia va para la comuna y la comuna distribuye. Ojalá, es mi deseo, no está planteado, pero que en un futuro los medios de producción en manos de la comuna. ¿Qué pensar? El fenómeno de la participación en las unidades productivas se ha dado. Es bien importante, tenemos que estudiarlo, tenemos que volver a los consejos de fábrica, tenemos que ver a los consejos obreros. Pero le digo, Venezuela es el único país en el mundo que tiene una ley y 2.000 organizaciones que se conoce con el nombre de Consejo Productivo de los Trabajadores. Eso no existe en ninguna parte del mundo. Claro, no es que se formó el Consejo Consultivo. Bueno, hay sus contradicciones internas en la fábrica. Claro. Y a veces no tenemos conciencia. Entonces se nombran los consejos consultivos. Y por falta de conciencia no se ejercen.
Pero ahí está la ley. Nuestro Ministerio de Trabajo se denomina Proceso Social del Trabajo, que tiene muy claro las contradicciones entre capital y trabajo. Pero hay tiempo, hay tiempo. Nosotros tenemos leyes, que nosotros las llamamos derecho positivo no vigente, que están las leyes pero no se cumplen. ¿Ustedes saben cuántas leyes de consejos comunales y comunas tenemos en Venezuela? 18. Ahí están, pueden guiar, orientar el comportamiento, pelear, pero no la hemos concientizado. Claro, el proceso de transición de la hegemonía del capital, que la podamos derrotar y construir a través de la contrahegemonía una nueva hegemonía. Pero son procesos tienen su tiempo. Por eso es que hay leyes muy de avanzada y, vamos a decir, no tenemos la conciencia para actuar o aplicar o exigir estas leyes, ¿no? Bien, consecuencias económicas. Bueno, las consecuencias económicas de la derrota de las élites y de la burguesía, hemos visto cuál es la postura de Estados Unidos y posteriormente, vamos a decirlo, a través del fracaso de otros golpes de Estado, de otro tipo de guerra, como la guerra híbrida, vamos a decirlo, vemos qué incidencia. Señores, ellos tienen una estrategia y tenemos que tenerla bien claro y decirla, hasta para tomar posición. Aparte de la toma, como le decía hace un rato, de nuestro subsuelo, es la toma de la subjetividad, es la toma de conciencia. Nos crean condiciones objetivas, materiales de existencia. ¿Y eso qué genera? Odio. Es decir, trabajan en nuestro cerebro las emociones, toman las conciencias y guían y orientan nuestra conducta, que no nos damos cuenta ni tenemos conciencia. Lo que no quieren es matarnos de hambre para matarnos la conciencia y la identidad de la venezolanidad. Miren, el golpe de Estado electoral que nos tenían, ese golpe de Estado, lo venían planificando hace 4 años. Si ustedes hacen un análisis, pueden ver cómo van creando condiciones para construir una determinada conducta el día electoral, acompañado con golpes técnicos, con tecnología, pero eso no es de ahí. Y te obligamos, vamos a decirlo, y vas porque tomaron la subjetividad. Y eso son construcciones políticas. Si nos podemos creer en las reglas de ellos, en sus reglas. Entonces, eso tiene que ver, porque todo el 11, el 12 y el 13 hay que estudiarlo, porque eso no se ha acabado. Hay que tenerlo claro. Antonio Gramsci, aquí lo podemos aplicar, decía, todo cambio histórico pasa por 3 momentos. Las alianzas en el campo, vamos a decirlo, de la sociedad civil, en el ámbito económico. Entonces tú ves que, bueno, en el campo de la historia, los zapateros con los zapateros, los amoladores de tijera con los amoladores de tijera, y podemos ir viendo si lo estudiamos a través de la historia. Y esa alianza de tipo económico se convierte en alianza política. Es cuando ya se construye, vamos a decir, los partidos políticos, los grupos de presión, los sindicatos, en fin, se van construyendo. Pero entonces ahí vemos, desde el punto de vista político, la lucha, las contradicciones. Pero siempre terminan los ciclos históricos, todos los ciclos históricos con correlaciones de fuerzas militares. Y eso lo pueden ustedes comprobar, verificar
históricamente, una ley histórica, en las bueno, no leí, pero una tendencia histórica que se puede verificar a través de la historia. Bien. Sí, producción. No, ahí acabamos de hablar sobre cuál sería la posible, porque ya hablamos de estrategia. La estrategia en este sentido de los objetivos A, que nos pueden guiar y orientar a cómo ir construyendo esta dimensión económica en el caso de las comunas, ¿no? Que es la democratización también del poder. A los jóvenes ya eso era lo que podía sugerirle. Hubo una pregunta sobre Carmona, ¿no? Que no la escribí bien. La locución de Carmona. Ah, la locución de Carmona. Miren, un documento que tienen que leerlo. Vean bien, rápidamente. Eso es un acta. Un acta es un instrumento jurídico también. El derecho nace históricamente como una forma de resolver los conflictos, no de manera violenta. Aquí hubo el Caracazo, las rebeliones populares, rebeliones militares, ¿y qué hicimos? Nos reunimos y construimos un nuevo pacto histórico. Y ese pacto histórico es un pacto que no nace del derecho, sino nace fuera del derecho. Nace del Caracazo y de todo lo que venía sucediendo. Es decir, hay unas condiciones históricas, materiales del derecho. Bueno, se llega a ese pacto histórico, vean, ahí se manifiestan las clases y los sectores presentes. Pues ahí no solamente está el chavismo, ahí estaba Gruber Caría, ahí estaba Olavarría, ahí había una serie de abogados, vamos a decir, que representaban los intereses de una clase. Y es por eso que nuestra Constitución, su sistema político no es de democracia directa. Eso sí, pero hablamos de democracia protagónica en nuestra Constitución. ¿Ve? Logramos meter el término. Pero había una oposición. Claro. Entonces, esa oposición es producto del conflicto de clase, de ese momento, que ya ahí se pueden detectar las clases presentes en esa. Y de los chavistas con cultura de clase burguesa. Pues una transición. Lo sabe, ahí había de todo. Primer momento. Vivimos. Y mire, ven acá, ¿y por qué hago esta afirmación? Porque lograron, vamos a decirlo, nombrar una comisión para desmontarle las leyes habilitantes a Chávez. Y hubo los votos. Ahí fue donde Chávez vino y dijo, ahora voy a apretar más. Ese era el grito de guerra que hizo Chávez. Y ahí empieza la ruptura con Miquilena y con un grupo. ¿Ve? Estructura mental de clase dentro del chavismo, que es un movimiento popular. ¿Ve? Hay contradicciones que hay que analizarlas. Bien, esto se puede comprobar. Cualquiera puede agarrar la lista, los debates y las diferentes posturas de clase en relación a eso, ¿no? Bien, entonces el discurso de Carmona, vean qué es lo que pasa. A ellos les presentó un problema. El problema que les presentó, que ellos querían no solamente legitimar el golpe de Estado, como lo acabamos de caracterizar, sino legalizar el golpe. Y entonces llaman a los grandes constitucionalistas, a los grandes juristas del país, que claro, todo es la derecha, pues acuérdense que los copellanos todo lo que estudian es derecho, la izquierda muy poco, pero muy poco. La generación mía, la izquierda, estudiaba economía, historia, cosas de eso.
pero derecho, y hay sus razones porque no estudian derecho. Bueno, ven acá, es importante, por ejemplo, uno se pone a estudiar la propuesta para, repito, legalizar el golpe de Grubescaría, legalizar el golpe, las propuestas de Ramón Escobar Salón, la propuesta de Socorro, la propuesta de Sosa, de la doctora Sosa, la propuesta de Jorge Olavarría, vamos a decirlo. Y ven, cuando uno estudia la propuesta, hay una serie de contradicciones, no hallaban cómo legalizar el golpe en el acta. Por ejemplo, yo tenía un problema, ¿cómo por un acta vamos a delegitimar unos diputados que fueron electos por el pueblo? Entonces en el acta pueden ver cómo a través de un acta tú desmontas una Asamblea Nacional que es electa por el pueblo. No hallaban. Los grandes constitucionalistas, los grandes defensores del derecho constitucional. Y Carmona al final tuvo que lanzar esa acta sin ningún basamento jurídico. Por eso es que es un golpe de Estado, el golpe al Estado, el golpe a la Constitución. Y ese documento tienen que guardarlo. Ahí es donde se demuestra que entre el derecho y el interés de clase más vale el interés de clase que el derecho. Pueden comprobar, se pueden comprobar. Y es por eso que a veces la izquierda no estudia derecho porque es discurso. O sea, estoy hablando de la generación de uno, ¿no? En aquel momento, derecho constitucional. Es importante ese decreto, sobre todo para ver cómo la toma de decisión de una élite tratada de desmontar. Imagínate, una constitución aprobada en referéndum por el pueblo de Venezuela, por el poder constituyente, y fulanito tal, lo único que era jefe de cámara, legislando, fue de un acta. Eso hay que verlo. O sea, hay que tomar conciencia. Porque todavía, ven acá, en lo que va del año hemos visto cómo han demostrado la producción en la fábrica. Bueno, dijimos algo, eso está por verse, hay que ver. El papel de la fuerza revolucionaria y reforma ideal de la fuerza productiva. La última pregunta es una pregunta muy compleja, que es la liberación de la fuerza productiva. Yo creo que deberíamos, o sea, las universidades y los revolucionarios deberíamos estudiar el estado actual del desarrollo tecnológico. Problema del desarrollo tecnológico categorizar el desarrollo tecnológico hoy, sobre todo de la tecnología de la información, ¿no? De la telemática, de la inteligencia artificial y la transformación de las relaciones sociales. O sea, cómo este desarrollo de las fuerzas productivas determina el campo del trabajo y cómo esto determina las nuevas relaciones sociales y las nuevas clases sociales, si es posible. Eso hay que estudiarlo. Hay que verlo. ¿Qué significa la robotización? Ya hemos visto todo el proceso en los últimos 20, 30 años sobre la máquina en la fábrica, ¿no? Ayer el señor Musk dio unas declaraciones diciendo que como todas las fábricas van a estar en manos de robots, lo que hay es que buscar una renta para que la gente pueda vivir. Una declaración de prensa ayer, la noche, sí, la renta
Entonces, hay que verlo. Eso es una cuestión, yo no me atrevo a emitir este juicio en relación a esta última pregunta. Lo que invito es a estudiarla y eso. Papel de la fuerza revolucionaria. Hacer la revolución. Muchas gracias. Tenemos una ñapa aquí que voy a leértela, que algunos creo que ya están respondidas, pero las tengo que leer. Hay una del camarada Guameño que plantea que qué tan diferente es hoy nuestra clase obrera a lo que se plegó, a la que se plegó en aquel golpe oligarca. Hay otra que es parecida, pero en el otro bloque. ¿Qué diferencias hay entre la Fedecámara de 2002 a la que está hoy en día establecida activamente? Aquí hay una que es doble. ¿Cuál es el trasfondo de la élite neoliberal para accionar contra las leyes habilitantes? Y eso creo que ya está respondida. A nivel político y en medio del golpe de Estado, ¿qué estrategias efectivas deben considerarse para saber en quién confiar, tomando en cuenta la configuración y el conflicto existencial que pretende mermar un proyecto histórico bolivariano, emancipador y socialista? ¿Ah? Exactamente. Después aquí hay una que dice que la trajo un estudiante, un joven estudiante. El artículo 13 constitucional de la República Bolivariana de Venezuela no permite bases militares. Con la reforma a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela se permitirán si hacen falta. Con la reforma. Sí. Y esta es particular que dice qué pasa en la situación actual con respecto a aquel momento en donde se están perdiendo espacios en la revolución, como el caso del mercado patrimonial de Chacao. Mira, en relación a las bases militares, en verdad sí se encuentra tipificado en nuestra Constitución Nacional, pero yo no creo que un gobierno revolucionario, vamos a decirlo, bases gringas, o sea, no están planteados, eso no. Lo que no sabemos cómo van a ser los desplazamientos de las correlaciones de fuerza en un futuro, ¿no? Como se han planteado. Bueno, no, la reforma no va hacia allá. La reforma no. La reforma no va a modificar, vamos a decirlo, este artículo de las bases militares. Eso no va hacia allá. Creo yo, en principio. Nosotros no hemos dejado ni siquiera poner una planta satelital de una potencia extranjera, ¿no? Y recordemos esto yo quiero aprovechar la oportunidad para recordar que en el título 7 de nuestra Constitución Nacional, todos los venezolanos somos corresponsables para la defensa nacional. Tiene que ver con esto. O sea, corresponsable, es decir, es un deber que todos los que vivimos aquí debamos luchar por nuestra defensa y nuestra soberanía nacional. Bien. La diferencia de Fedecámara ayer y hoy es que cambiaron las circunstancias. Hay que contextualizar la pregunta. En aquel momento tenían fuerza, ahorita no tienen fuerza. Ahorita se tienen que plegar en algunas cosas. Claro, es la gran diferencia. Andaban tiraditos para adelante antes, porque lo que no nos hemos dado cuenta
cómo hemos avanzado y cómo hemos derrotado en todos los enfrentamientos a la fuerza fascista y conservadora y burguesa. Hemos avanzado, no quiere decir que ya hemos logrado todos los territorios, como el territorio de Chacao, la pregunta que hace el compañero de Chacao. Ojalá puedan hacer un gran movimiento, conozco el caso de Chacao, lo hemos hablado, un gran movimiento para la lucha dentro de Chacao, Las cosas se hacen peleando, se lo digo, a veces peleando. Chacao no es territorio emancipado. Vamos a otro. Sí. Yo voy a tratar de descodificar el mensaje, la pregunta, porque en verdad hay como varias preguntas. Dice, ¿cuál es el trasfondo de la élite neoliberal para accionar contra las leyes habilitantes? El trasfondo contra las leyes habilitantes en ese momento, como decía uno de ellos, un refrán que decía, lo que pasa es que la Constitución es filosofía, ya con estas leyes habilitantes ya como bajaron a la concreción. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos un análisis de contenido de las leyes, hay unas que son aparentemente neutras, diría toda la ciudadanía. Pero cuando son leyes, porque vean cuáles eran las leyes habilitantes, eran leyes de hidrocarburos, leyes de la banca, leyes de los seguros, leyes de la ley de tierra, la ley pesquera. Vean el tipo de ley, la del Banco Central, son 49. Entonces, vean, cuando esa ley, vamos a decirlo, porque hay algo que es importante tenerlo en cuenta y nosotros, en nuestro instituto de investigación, es un supuesto que lo aplicamos, ¿no? Que el derecho no es así como nos lo enseñan y nos dicen que es algo abstracto, autónomo, que está por allá arriba, ¿no? Sino que, o como nos señala todas unas teorías, ¿no? Que el formalismo, el positivismo, que el derecho es autónomo, completamente autónomo, ¿no? La estructura y funcionamiento del derecho está fuera del derecho. Entonces ahí hay un movimiento dialéctico que el derecho, podemos ver las otras dimensiones de la sociedad, como la política, los valores y todo como están dentro del derecho, pero el derecho se devuelve hacia la sociedad. Es decir, así como la sociedad influye en el derecho se vuelve hacia la sociedad. Y en este sentido, estas leyes habilitantes se devolvían hacia la sociedad. ¿Ve? ¿Favoreciendo a quién? Favoreciendo a un análisis de contenido de las leyes a los sectores populares, a los campesinos, a los pescadores, a los obreros, en fin, a los venezolanos que en esa estructura social desigual eran los menos desfavorecidos. Ven, es una lucha construir, porque el reto que tenemos nosotros, que a veces no entendemos eso y es importante, bueno, ¿qué es construimos? ¿Qué es el socialismo? A veces son categorías abstractas que no podemos como verla en la realidad social. Nosotros lo que tenemos que construir es una nueva estructura social. Ese es el reto. Más humana, más amigable, más solidaria, más igualitaria. Y eso es una construcción. Y eso no lo va a construir la élite. Lo va a construir el pueblo tomando el poder a través de la propuesta del gobierno revolucionario de una mayor distribución del poder a través de una nueva organización que es el Estado comunal. Eso tenemos que tomar conciencia, de eso se trata. De eso se trata. Es decir, es como el cambio de edificio.
Si existe una estructura jerárquica, bueno, esa hay que cambiarla, por no decir derrumbarla. Y vamos ahí, y se va, aunque no se vea. Y se va poco a poco. Si nosotros hacemos un análisis de los avances nada más de este año, desde el punto de vista de las categorías y desde el punto de vista de las propuestas, es un avance. De repente alguno que quiere ir más rápido dice, pero no vamos tan rápido, no, un momentico. El tiempo te lo da la realidad, no el que tú quieras. Y si vamos avanzando, y vamos a ver hasta dónde llegamos con esta reforma. Pero tenemos que meter todo en la reforma, tenemos que discutir, tenemos que participar, tenemos que formar grupos. No va a caer de arriba. No le podemos dejar al presidente Nicolás Maduro todo. No, que él lo va a hacer, no lo va a hacer, lo tenemos que hacer nosotros. Para dar ese gran salto, ojalá este año, ojalá las correlaciones de fuerza nos lo permitan. Vean bien la fuerza, porque un problema de fuerza. Y la fuerza es nuestra unidad. Y creo que será así. ¿Cuál es el traslado de la élite neoliberal para accionar contra la ley habilitante? En aquel tiempo fue eso, chocaban sus intereses completamente. Las contradicciones entre intereses, entre pescadores y dueños de la marina de pesca de arrastre, que estaba destrozando completamente nuestra fauna marina. ¿Sabes lo que es acá, tener el poder de destrozar la fauna marina y después prohibirle? No vas a destrozar la fauna marina. Todas las implicaciones que tiene eso, nada más. Después viene la segunda, a nivel político y en medio del golpe de Estado, ¿qué estrategia efectiva deben considerarse para saber en quién confiar? Tomando en cuenta la conspiración y el conflicto existencial que pretende mermar el proyecto histórico bolivariano, emancipador y socialista. Bueno, estas dos categorías que trabajamos hace un rato de bloque. Yo prefiero hablar de bloque porque en los bloques podemos ver las alianzas. O sea, se puede ver. Tú puedes ver, por ejemplo, dónde estaba la Universidad Católica, en qué parte del bloque. Se puede ver. ¿Dónde estaba Fede Cámara? ¿Dónde está la CTV? ¿Dónde están los banqueros? ¿Dónde está? Eso es una clase que no es nuestra. Ninguno pertenecemos a esa clase. Ni que nos juremos, ¿no? Aunque a veces nos creemos, porque no es lo mismo posición de clase que situación de clase, pero existe eso. ¿Cuántos nosotros, compañeros de nosotros, de los sectores populares, se siente alta burguesía? Pero es por ese problema de la hegemonía que estábamos hablando hace un rato. Problema de los procesos de estructuración mental a través de los aparatos, a través de la radio, la prensa, la televisión, el teléfono, las redes. Bueno, porque ahí es donde está la dominación. La dominación es hacer pasar ese modo de vida, ese estilo de vida, esa calidad de vida sin tenerla, ¿no? Y ahí es donde viene también la frustración. La gran frustración. El estilo de vida norteamericano. ¿Cuántos de nuestros venezolanos se fueron para tener ese estilo de vida? El estilo, es una imagen muy estudiada por Hollywood. Claro, tú ves esas películas no, yo no voy para allá. Esas películas no. Es eso, ¿no? Ahora, ¿en quién confiar? La palabra. Por sus actos. Por sus actos. No por su discurso, por sus actos.
Ahí tiene un buen indicador y esa es la clave. Bueno, de verdad, muchísimas gracias por su tiempo y por su presencia y por haberme soportado. Thank you.